Bien, ya estamos entonces en la segunda parte de nuestro encuentro. El tema de hoy es: de la fe nace, o de la cruz nace la fe auténtica. Y estamos viendo los últimos capítulos del Evangelio según San Marcos, con el cual concluimos nuestra lectura. Una lectura que trata de seguir una correcta interpretación. Yo lo hago en base a, como ustedes saben, a por lo menos 3 reconocidos biblistas. 2 son italianos y 1 es alemán. Así que bueno, un agradecimiento a cada uno de ellos, al padre Claudio Dolio, al padre Fernando Armellini y al padre Clemens Stock. Pero antes de pasar a las preguntas, vieron como en la radio dicen en off, cuando uno dice, bueno, esto se lo grabaron afuera de la... y en off, Verónica me hizo un comentario que me pareció interesante para comenzar, y que responde a esta pregunta. La pregunta la hago yo, pero Verónica me dio la idea. ¿Cómo me impactó la lectura de estos capítulos? ¿Cómo me impactaron? Pueden ser que hayan sido acompañadas también por el comentario, ¿no es cierto? Verónica, ¿podés decirnos qué te pasó? Sí, bueno, buenos días a todos. Me pasó que ayer cuando leí los capítulos recomendados para hoy, me quedé en silencio, un silencio poco habitual. ¿Podés hablar un poco más fuerte, por favor? Te quedaste en silencio, dijiste. Sí, me quedé en silencio, interno y externo, un silencio interior profundo. No sé si fue el silencio de Jesús, lo rápido que pasó el desenlace, no sé cómo explicarlo, pero un silencio profundo que me duró unas horas y no podía formular pregunta. A mí siempre me surge alguna pregunta del texto, algo que no entiendo. Bueno, no fue el caso en lo inmediato. Me quedé en silencio, quedé impactada. Vos sabés que es el silencio que transmite el mismo texto, porque Jesús, en el huerto del Getsemaní, ustedes recordarán el bautismo. En el bautismo de Jesús se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escucha. No, en el huerto del Getsemaní solo se escucha la voz de Jesús. En torno a Jesús hay silencio, justamente. Y esto que te pasó es maravilloso, porque yo te diría que, bueno, el Señor te regaló un momento de contemplación, ¿no? Después pasamos de nuevo al pensamiento, ¿no es cierto? Y ya no es contemplación, sino reflexión, meditación. Y bueno, y eso es un poco lo que nos pasa a todos cuando entramos en contacto con un texto bíblico, desde la fe, desde la ciencia. Bueno, hay momentos en que uno piensa, elabora, pero también hay momentos en que uno se queda así, en silencio, se deja impactar por el texto, en el que no entra en los pensamientos, los razonamientos. Esos momentos son muy importantes también. No sé si esto le pasó a algún otro que quiera, antes de pasar a las preguntas. Estamos en este momento focalizados en cómo me impactó el texto o el comentario al texto, ¿no? Si alguien quiere comentar esto. Alguien que haya leído el texto, obviamente, ¿no? Elina, ahí levantó la mano. A ver, Elina. Tenés que abrir todo. Ahí estás, Elina. Buenos días, ¿cómo están? Pase bien. Pase bien. Yo lo leí esta mañana, temprano, y me impactó el relato. O sea, nunca me había dado cuenta que el relato de Marcos era tan ágil y tan cortante. Así como que uno se queda esperando, no sé, una reflexión, algo. Perfecto, te interrumpo, perdóname. Dijiste 2 cosas importantes: tan ágil y tan cortante. Nosotros dijimos que Jesús es muy escueto, perdón, el evangelista Marcos es muy escueto cuando narra las cosas así de manera desnuda,
Y todo el Evangelio, no solo la pasión, es ágil, ¿no es cierto? Totalmente, muy, sumamente, ¿Podés hablar un poquito más fuerte, por favor? sí, sumamente escueto, pero muy fuerte, muy duro. O sea, en todo el Evangelio de Marcos, como era evangelizador, era catequístico, eh, tenía como una calidez diferente a estos dos últimos capítulos. Aquí, bueno, va al hueso de la cosa y no le pone ninguna cremita, lo hace muy rudo, muy crudo, muy crudo. Sí, sí, Entonces, perfecto. bueno, a mí me pasó lo mismo, o sea, vivo sola, estoy sola, no me molesta nadie. Pero normalmente los sábados antes de empezar con ustedes pongo la radio, escucho las noticias. Y hoy no. O sea, hoy opté también por el silencio. Incluso me quedé dormida de nuevo. O sea, como que me Te llegó el resultado. relajaste. Me relajé. O sea, meditando de estas situaciones, ¿no? Me quedé sin palabras. Yo soy muy verborrágica. De hecho, aunque vivo sola, me conecto a la radio y empiezo a hacer comentarios en la radio, qué sé yo. O sea, hablo con alguien siempre. Y hoy no. Hoy Es realmente interesante, Elina, es interesante lo que estás diciendo, porque a veces, y es muy importante para todos nosotros, ¿no? Arrancamos el día dejándonos aturdir por las noticias, por esto, por lo otro, y qué distinto es cuando arrancamos el día de otra manera, o leyendo un fragmento del Evangelio, o simplemente rezando una Ave María, ¿no? O desayunando en silencio, en fin. Es muy distinto, es muy distinto. Arrancás el día de otra manera, ¿no? sí, bueno, y la figura del joven que huye, que está atisbando, que está curioseando, que está diciendo qué está pasando acá, también me llenó de... Yo había escuchado en algún momento que era algún personaje importante, no recordaba que Marco, pero Bueno, eso fíjate me que en sorprendió las un montón. obras, esto es muy, muy común en obras o literarias o en la Sí, pintura, la que pintura más clásica. el pintor se deje, digamos, deje su firma de manera casi oculta, ¿no? O discreta, podríamos decir. Y muchos estudiosos coinciden en decir que esta es la firma, este joven, es la firma de Marcos, es él. Por supuesto tiene un carácter simbólico porque representa, anticipa lo que va a suceder, es decir, la resurrección, porque el soldado se queda con la sábana y este joven dice, huye desnudo, ¿no es cierto? En luna llena. Este es un gran tema interesante que lo desarrolla el padre Claudio Dolio, y que, bueno, algunos, es una hipótesis obviamente, pero la pregunta que uno se hace, Elina, es cómo Marcos llegó hasta el Getsemaní. ¿Por qué siguió al grupo? Porque es muy probable que la última cena haya tenido lugar en la casa de Mi Marcos, papá, sí, sí, eso es lo que porque leí. su familia era una familia, diríamos hoy nosotros, de alta alcurnia, y haya ofrecido el cenáculo. Por supuesto, él, que era un adolescente, no pudo participar de la última cena. Pero, como vos dijiste muy bien, curioseando, cuando estos se fueron, cuando terminó la última cena, y se van al Getsemaní, es muy probable que Marcos, que ya estaba acostado, Sí, incluso salió a escondidas, claramente. haya salido a escondidas, exacto. ¿Y por qué una sábana y está desnudo? Porque en la antigüedad, en aquellos tiempos, en la Palestina, los ricos dormían desnudos, con una sola sábana. En cambio, los pobres dormían vestidos. Posible. Entonces, este hombre salió con el apuro, los acompañó hasta el Getsemaní, se mantuvo a una cierta distancia y ahí, bueno, se ve que uno de los soldados lo quiso aferrar y se quedó con la sábana en la mano. Y este salió corriendo, ¿no? Lo otro curioso es que un joven fue el testigo. Un joven fue el que no se quedó dormido. Un joven, y después la misma palabra griega, neaniskos, es la palabra que utiliza en el capítulo ya 16, Marcos,
para referirse al que les dice a las mujeres, no está aquí, ha resucitado, ¿no? No es un ángel, es otro joven, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar, entonces, gracias, podemos pasar a las preguntas. Bien, no sé si, bueno, pero ya hay preguntas en el chat, pero Norberto, lo que sí les pedimos, los que hagan las preguntas, que vayan bien al tema. Sí, sí, por favor, que sean, porque tenemos muchas preguntas. Sí. Norberto. Uy, espera, porque se silenció de nuevo. Sí, buenos días a todos los hermanos, paz y bien. Hago un brevísimo comentario que hizo la hermana de qué sintió cuando leyó el Vía Crucis y después hago rápidamente la pregunta. En el caso mío, yo por una situación particular de salud, empecé hace aproximadamente 2 años a prepararme, a hacer mi tránsito. Y todos los días rezo el Vía Crucis. Ya hace 2 años. Y bueno, y lo que puedo transmitirles como experiencia es que cuanto más cerca del dolor estoy, más cerca de Cristo me siento. Y Él me transmite una enorme esperanza, una enorme tranquilidad y una enorme compañía. Quería solamente transmitirle eso, que es mi vivencia personal, simplemente en lo que rezar el Vía Crucis por la mañana, y ya hace más de 2 años a mí me ocurre, ¿no? Era solo ese comentario. Y voy a la pregunta. En el capítulo 16, Padre, versículo 1-8, dice, en el relato de Marcos, yo me planteo, las mujeres preguntan quién podría ayudarlas para mover la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, que era muy grande y pesada. Pero al llegar encontraron que la piedra ya había sido removida y en el sepulcro se encontraba un joven con una vestidura blanca que lo identificaba como un ser celestial. Él estaba sentado al lado derecho, detalle que indicaría un lugar honorífico. Mi pregunta, ¿esta figura de aspecto, digamos, glorioso o celestial aparecería en contraste con el joven que huyó desnudo en el comienzo del relato de la Pasión? Y la segunda, ¿sería una única figura central de todo el relato? ¿O son dos figuras distintas? Gracias, Norberto. Bueno, ante todo, te tengo que agradecer el testimonio que nos dejás y la valentía de compartir esto, porque nos ayuda a todos, porque nuestra lectura del Evangelio no es una lectura fría, desencarnada, sino que se va nuestra vida con esta lectura, se van las horas, tanto de parte mía preparando, de parte de quienes nos ayudan técnicamente, en fin, es tiempo que nosotros estamos dedicando y vos estás compartiendo tu vida con todos nosotros, así que esto te lo quiero agradecer muchísimo y pienso que todos los que te están escuchando también se habrán sentido un poco impactados, ¿no? por estas palabras tuyas. Con respecto a las preguntas, bueno, la primera sí, hay un nexo, justamente como yo les decía, entre el joven que huye desnudo y este joven, que acá no dice celestial, porque yo estoy leyendo el texto 16. No, eso lo dije yo. Lo de celestial. Eso es la pregunta. Sí, es un invento de Norberto. O sea, me da la sensación que es un ser celestial, porque está a la derecha, sentado. Claro, entonces, Claro, sacamos la conclusión de que es celestial porque les está anunciando la resurrección. Primero le dice que no se asusten, ¿no? Bueno, yo sé que buscan a Jesús de Nazaret, interesante, no sé si cuando le pusieron el título a la película lo sacaron de acá, Jesús de Nazaret, ¿no?
el crucificado, ha resucitado, ya no está aquí, ¿no? Y las invita a las mujeres a ver el lugar donde lo pusieron. Y además les da una orden. Vayan a decir a los discípulos y a Pedro, se ve que Pedro siempre ocupa un lugar preeminente dentro de los 12, que irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como él dijo, ¿no? Galilea, ¿qué es Galilea? Galilea es donde todo empezó. Galilea es para cada uno de nosotros la cotidianeidad, lo que cada uno de nosotros les toca vivir. Eso es Galilea. Donde todo comenzó, donde todo tiene su origen. Cada día, cada mañana. No sé si había otra pregunta, Norberto. Sí, si esos dos seres, uno el que queda desnudo en Getsemaní y el que está y habla con las mujeres cuando el sepulcro está abierto, ¿se trataría de una única figura celestial o son dos distintas? No. Según los estudiosos son dos figuras distintas. Una sería Marcos en Getsemaní. Exacto. Y la otra es otra figura celestial. Esa figura que vos decís celestial, que ciertamente, sí, perdón, puede decirse celestial porque sus palabras son celestiales. ¿De dónde saca este otro joven esta información de que ha resucitado? ¿No? Porque acá hay un hecho interesante. Nadie vio el momento en que Jesús resucita. Correcto. Lo que se vio, lo que vieron los apóstoles, las mujeres, María Magdalena, fueron a Jesús ya resucitado, ¿no es cierto? Pero ante todo vieron el sepulcro vacío. Es muy importante esto. El sepulcro vacío en todos los relatos de los 4 evangelios ocupa un lugar muy importante. Jesús ya no, no existe el sepulcro de Jesús. ¿Vieron? Nosotros vamos a visitar a un familiar nuestro que falleció, y bueno, vamos al cementerio, existe el sepulcro. Bueno, el sepulcro de Jesús no existe. Jesús está resucitado, vive para siempre. No muere más, no morirá más. Y así nosotros, ¿no es cierto? Estamos llamados a no morir jamás, ¿no es cierto? Gracias, Norberto. Gracias a ti, padre. Gracias, Norberto. Antes de dar de nuevo la palabra, puedo leer del chat, porque ya empezaron a aparecer muchas preguntas. Bueno, yendo un poquito más para atrás, que es en el inicio del capítulo 14, aquí hay una pregunta que dice que las 3 primeras perícopas del 14, digamos, la conspiración contra Jesús, la unción en Betania y la traición de Judas, muestran como 2 contrastes muy evidenciados, ¿no? Primero la dureza de buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Luego la actitud contraria de la mujer que lo unge, la unción en Betania. Y luego de nuevo la traición, en la mención a la traición de Judas. La pregunta es ¿por qué ese contraste, ¿no? Bueno, muy buena la pregunta. Además, fíjense que la unción en Betania está en el centro y está como 2 pinzas. Por un lado, esta conspiración contra Jesús de parte de los sumos sacerdotes y los escribas. Por el otro lado, acá la Biblia dice traición de Judas. En realidad el texto no dice traición, no dice que lo traicionó. Porque Jesús mismo dice, ustedes me veían en el templo, yo estaba... no es que Jesús tenía un escondite y nadie sabía, no. Jesús abiertamente se presenta en el templo. Entonces, el texto, la palabra clave para definir a Judas es el que lo entregó. De hecho, dice en el versículo 10, Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Y más adelante, se vuelve a repetir este verbo, a partir de entonces anduvo buscando el momento oportuno para entregarlo. ¿Quién es Judas? Aquel que lo entregó. Sí, está bien decir es el traidor, pero bueno, ya lo había traicionado mucho antes Judas. O sea, ahora, es tremendo que haya sido uno de los elegidos, uno de los apóstoles, ¿no?
A nosotros nos parece muy común esto hoy, pero bueno, no sé, imagínense un cristiano hoy, no sé, un obispo, un cardenal, no sé, se supone que lo eligió Jesús como a los otros 11, ¿no? También a este. Bueno, ahí está el misterio de lo que está sucediendo, de esta mujer maravillosa, ¿no? Que se anticipa ungiendo, con la unción del cuerpo de Jesús, porque ustedes vieron, no hubo más tiempo después, porque tenían que bajarlo de la cruz. Así que la unción no fue providencial, pero fue también profética, fue un modo de anticiparse a la unción que se hace normalmente en las sepulturas, ¿no? De un cuerpo que no fue a la fosa común, atención, fue a la fosa nueva, a un sepulcro nuevo de un rico que pertenecía a las autoridades judías y que dio la cara, como decimos hoy nosotros, ¿no? Y bueno, y volviendo atrás entonces, ya hemos hablado de la unción, la mujer, Judas, y lo que está antes, ¿no? Al comienzo del capítulo 14. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo. Pero comentaban, durante la fiesta no sea que haya acá el texto español, muy español, una algarada entre la gente. En el mío dice alboroto, acá dice alboroto. Exacto, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en otros lugares el texto dice que tenían miedo. Por eso Judas colabora con ellos también. Al oírlo, ellos se alegraron, quienes, los escribas, los sumos sacerdotes, se alegraron y prometieron darle dinero, ¿no? En 11:18, no sé si podemos volver a 11:18, que ya es antes, dice el texto, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, ¿se acuerdan? Dice, Sí. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle, ya ahí venían buscando la forma de matar. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y en 12:12 dice, trataron de detenerle, pues comprendieron que había dicho la parábola, ¿se acuerdan la parábola de los viñadores homicidas? Pues comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero tuvieron miedo de la gente. Así que le dejaron y se fueron. Como una astucia en el mal, ¿no? Una astucia. Es interesante, sí, pero esto ha pasado siempre en la historia. Incluso los perseguidores tienen miedo. Es importante tener en cuenta esto. Y es importante tener en cuenta que ellos querían, justamente porque tenían miedo, querían matarlo, no durante la fiesta de la Pascua. Y los hechos se van dando de tal manera que lo terminan matando durante la Pascua. O sea, reconstruyendo la escena, durante el momento en que, en plena fiesta, ¿no? En el momento en que matan a los corderos, en fin. Entonces, esto nos está diciendo de manera velada, con mucha delicadeza, Marcos, que no lo matan cuando ellos quieren. No dominan ellos, no dominan ellos. Están diciendo que el que domina la situación es Jesús, que se deja aprender cuando Él lo tiene decidido, ¿no? Maravilloso. Bueno, Adriana, ahí para el audio, porque vos mandaste una pregunta también en el chat, no sé si querés hacer la misma pregunta o algo más. Sí, buenos días. Sí, la misma pregunta es en Marcos 14, versículo 37, bueno, un poco cuando Jesús dice que oren para no caer en la tentación, se refiere también, se podría pensar, a cada uno de nosotros también ante situaciones difíciles, o que no se pueden vislumbrar los acontecimientos, y bueno, ahí nos aparecen las dudas, el miedo. Esa sería nuestra tentación, que sería que no nos permite confiar plenamente en Dios. Ahí estaría la tentación. Esa es mi pregunta. Sí, perfecto, Adriana. Fíjate vos, es muy importante el tema de la oración. Nosotros no rezamos porque somos santos, ¿no? O vamos a la iglesia porque ya somos santos. Vamos a la iglesia para santificarnos.
Rezamos porque necesitamos que Dios nos haga santos, ¿no? Porque necesitamos entrar en sintonía con Él, ¿no? Tener sus sentimientos, sus pensamientos. Fíjense, cuando nosotros tenemos bronca por alguna situación determinada, por alguna situación de injusticia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y nos envenenamos, ¿no? Nos da una bronca, ¿no? Estamos inquietos. La oración, que no es otra cosa que la comunicación con Jesús, ¿no? Permite que nosotros no nos dejemos envenenar nuestra vida, ya sea por hechos que nos pasan a nosotros directamente, personalmente, o por hechos externos a nosotros, ¿eh? Que le pueden suceder a otros también, ¿cierto? Entonces, no nos dejemos envenenar la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Que es una tentación también. Bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, que Jesús entra en comunicación plena con el Padre. ¿Cómo? Mediante la oración. Muchas gracias. Bien. Antes de darle a Gloria, leo otra pregunta que está en el chat, que tiene que ver con la pericopa de la unción de Betania. Piden Sí. si podés agregar algo más sobre esta actitud de los que no entienden la unción y dicen, pero ¿por qué esto es un derroche? Bueno, un poco Verónica decía también antes eso en la previa que hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a reaccionar así frente a este mismo acontecimiento? Que es un razonamiento muy humano, muy común. Sí, bueno, yo les decía, primero, o sea, podríamos dividir en dos partes la respuesta. Por un lado, que en la vida, y sobre todo en el amor, hay cosas que son gratuitas, que no se les puede poner precio. No tienen precio, ¿no? La vida de un ser querido, de una persona, a la persona que nosotros amamos, no tiene precio, ¿no? No es comparable con nada, no puede ser sustituida por un valor monetario, no. Por un lado eso. Por el otro lado, la vida de fe tiene sus momentos de gratuidad. ¿Y dónde tiene su fuente? En el mismo Jesús. Ustedes piensen, ¿no?, que Jesús vivió solo 3 años de anuncio del Evangelio, ¿no? Yo llevo 34 de cura y todavía no sé si anuncié el Evangelio. En el caso de Jesús, le bastaron 3 años para anunciar el reino, para anunciar la belleza de Dios, de su Padre, de lo hermoso que es vivir, ¿no? Perdonando al enemigo, de vivir como hermanos, etcétera, todo lo que Jesús enseñó, ¿no? Ahora, es un derroche, porque Jesús era muy joven. La misma pasión nos está diciendo que como joven tenía un físico atlético, porque no es posible, esto lo hacen, nos salimos un poquito del Evangelio de Marcos, se reconstruye lo que era la pasión, digamos, las crucifixiones se pueden reconstruir desde la antropología, desde la paleología, en fin, hay varias ciencias auxiliares que nos permiten reconstruir lo que le tocó vivir a Jesús y a los condenados a ese suplicio. Jesús normalmente llevaban el palo transversal, el palo horizontal, lo tenían que llevar bueno, sabemos que Jesús no es que llevó la cruz completa, como en las representaciones que nosotros estamos acostumbrados, sino que llevó el palo transversal sobre sus hombros, unos 500 metros aproximadamente. Ese palo transversal era un palo rudimentario. Por lo tanto, Jesús, que ya había sido azotado, tenía toda la piel sangrante, con escamas ya. Es sobre esa piel, o sea, y ustedes piensen, y esto ya me voy al relato de Lucas, dicen que Jesús, vuelvo a la escena del Getsemaní, dice que Jesús sudó sangre. El sudor de sangre se da frente a un evento, a una gran conmoción. Hoy los médicos lo explican de esa manera. Una persona que sufre el sudor de sangre tiene que ser internada inmediatamente. Y Jesús recién comenzaba su pasión. Sobre ese cuerpo
enormemente sensibilizado fueron los azotes, y sobre esos hombros se cargó el palo transversal que Jesús llevó durante 500 metros. Tremendo esto. Es decir, un joven con toda su fuerza física, mental, psíquica, bueno, así, es un derroche, en 3 años desaparece de la historia, ¿no? Muere ajusticiado, muere entre criminales. Cuando los hijos de Zebedeo le piden a Jesús, queremos que nos concedas un lugarcito en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús, el relato de Marcos, nos está diciendo que ese lugar a la derecha y a la izquierda es el lugar que ocuparon los criminales que lo acompañaron durante la crucifixión. No es en un reino que ellos imaginaron, ¿no? Un reino de este mundo. Es un reino de la entrega total de la existencia. Y yo quiero acá recordarle lo que dije el primer día. El relato de Marcos está dirigido a los catecúmenos de Roma, a aquellos cristianos adultos que se preparaban a recibir el bautismo y que lo recibían en la noche de Pascua. Entonces toda la vigilia, en esa vigilia, ellos leían la narración de Marcos, al final de la cual decían, sí, yo me adhiero a este estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, que significa total donación. Gracias. Gracias, Martín. Gloria. Ahí tenés que abrir el audio. A ver si le haces honor a tu nombre, Gloria. No puedo. ¿Hola? Ahí te escuchamos, sí, te escuchamos. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, tratando de ceñirme al relato de Marcos, que como dijeron las personas que me precedieron, realmente es escueto, pero es contundente. Sí. Y desde mi imperfecta percepción humana, me genera una profunda tristeza el miedo que Jesús experimenta en Getsemaní. O sea, hablo desde mi imperfecta humanidad. No puedo evitar entristecerme profundamente más allá de lo que acontece a posteriori. Esto me genera la siguiente pregunta. Dado que los discípulos que en general no entendían nada y andaban flojos de fe, se quedan dormidos, ¿cómo? Esta es una pregunta desde mi ignorancia absoluta. ¿Cómo podría haber Marcos percibido ese miedo de Jesús considerando que los discípulos estaban dormidos? Y la pregunta es, ¿podría haberse tratado de ese niño que después aparece y que era un testigo impensado en ese contexto? Que haya percibido algo que los demás no hubieran podido hacer porque estaban dormidos? Esa es la pregunta. Perdóname, ¿podés formular la pregunta que tiene que ver con el sueño de los discípulos? Sí. Considerando que los discípulos están dormidos, sí. Marcos relata que Jesús experimenta miedo mientras ora. Entonces me pregunto, ¿cómo podría haber Marcos percibido ese miedo? ¿Podría haberse tratado de ese mismo niño testigo de ese contexto al que nadie en general hacía referencia? Sí, por supuesto, por supuesto. Curioso, a ver, ¿cuándo tiene lugar esto? Después de la agonía de Jesús. Claro, Jesús, este joven que salió de la casa detrás de los apóstoles después de la cena pascual, lo siguió a una cierta distancia hasta el Getsemaní. Sí. Recuerden ustedes que Jesús le dice a los apóstoles, bueno, se lleva, primero, un grupo de apóstoles se queda a una cierta distancia. Él lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, y a su vez, ¿no? A ver qué dice el texto, fueron a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Bueno, aquí podrían haber sido los 3 discípulos que percibieron esta angustia y este pavor de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Les dijo entonces, mi alma está... Él se adelantó un poco, ahí está. O sea que el temor lo pueden haber percibido.
esto nos lo pueden haber dejado, transmitido Pedro, Santiago y Juan. Pero el texto dice que él se adelantó todavía un poco más, cayó en tierra y suplicaba, ¿no? Puede ser que este joven, que no era ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, haya escuchado las palabras de Jesús. Además porque Jesús hablaba arameo, ¿no? Y Jesús utiliza esta palabra, que es la primera vez que aparece, la única, Abba, Padre, ¿no? Oh, mi querido papá, ¿no? Que es un grito, digamos, de confianza total, porque dice, todo es posible para ti. Dice, Jesús no quiere morir, el Padre no quiere la muerte del Hijo, ¿no? Pero bueno, el proyecto es ese, han llegado hasta aquí, y cuando digo utilizo un plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan? El Espíritu que había conducido a Jesús al desierto, digamos. Está la Trinidad completa acá. Bueno, el que pone la carne, digamos, es el Hijo, digamos, el que le da, digamos, el dramatismo total a la escena, pero ellos quieren, porque es una entrega, porque el proyecto es ese, es la entrega total, no la muerte en sí, sino la entrega de la propia vida, que bueno, en el contexto histórico fue ese, ¿no? Dramático. Gracias, Padre. Gracias, Gloria. Verónica. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta que me surge de la lectura del texto, específicamente el capítulo 14, a partir del versículo 22, en que se relata que están compartiendo la última cena, y también teniendo en cuenta la presentación que hiciste, Fray. Vos hiciste referencia en la presentación al cáliz de la sangre que va a representar y sobre la cual se va a hacer la nueva alianza. Pero sobre el pan no hiciste referencia. ¿Hay algo que se pueda aportar al respecto del pan? Gracias por la pregunta, Verónica. A ver, vamos al texto. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como la institución de la Eucaristía, ¿no es cierto? Efectivamente, el texto menciona, yo no lo mencioné en el comentario, pero el texto menciona el pan. 14:22. Mientras estaban comiendo, tomó pan, o sea, era una cena, ¿no es cierto? O sea, estaban comiendo. Tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Este ritual, digamos, tiene lugar en el contexto de la cena hebrea. Muchos reconstruyen, ¿no? La primera copa, la segunda copa, la tercera. Y el padre de familia era el que partía el pan, el pater familias, ¿no? Efectivamente, no solo aparece el cáliz y la sangre, ¿no? Que no sé si dice acá, a ver, la copa dice, bueno, sí, la copa. Entonces, efectivamente, el pan aparece en el texto, en el versículo 22, dice, tomen esto, este es mi cuerpo. Jesús se queda bajo las especies del pan y del vino, que se transforman en su cuerpo y en su sangre. Es como si Jesús dijera, tomen, este soy yo. Este soy yo. Cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este soy yo. Que me quedo con ustedes. En otro texto, y bueno, y en la misa que toma de los textos bíblicos, dice, hagan esto en conmemoración mía, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Es decir, Jesús se queda presente, y esto es muy importante, la institución de la Eucaristía. ¿Por qué es importante? Porque Jesús, de manera anticipada, está interpretando lo que va a venir después. La muerte en cruz es ignominiosa, es tremendo la muerte en cruz, porque solamente los esclavos, los asesinos, los criminales morían.
se utiliza el suplicio más grande que los romanos, digamos, el origen es de los persas. Los romanos se lo copian a los persas y lo aplican, ¿no? Si no hubiese sido por esta anticipación, que es la última cena, que es una interpretación de lo que va a suceder, sin esa interpretación que el mismo Jesús hace, la muerte de Jesús en la cruz habría pasado como una de tantas. Uno más que muere crucificado. Eso por un lado. Por un lado eso. Por el otro lado, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiese derramado su sangre, este ritual habría sido un ritual vacío. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que nuestra vida, si nuestra vida no es una vida de entrega, todos los rituales que nosotros hagamos no sirven para nada, son vacíos. Hay que ponerle carne al ritual. Y Jesús se la pone con su muerte en la cruz, hasta el final. A mí me pasó hace unos años, se los cuento porque es una anécdota que me impactó a mí también. Yo estaba en Montevideo, resulta que me llama para celebrar una misa, era un encuentro de religiosas, había llegado la Madre Generala de Roma, así que bueno, estaban todas inquietas, las monjas estaban todas así, parecía un avispero aquello, eran como 40, 50 monjas. Bueno, yo llego antes, se me ocurrió ir antes para conocer a la Madre General, antes de celebrar la misa, para saludarla, y esta mujer me cuenta todos los dramas que tenía en su congregación religiosa, uno detrás de otro. Así que fueron 2 horas antes de la misa escuchar un problema detrás de otro. Esta mujer estaba desesperada, la Madre General. Bien, terminamos de dialogar, llegó la hora de la misa, vamos a celebrar la misa, yo voy a dar la comunión, entonces le doy la comunión a todas las monjas bajo las 2 especies. Y se me ocurre invitar a la Madre General para que sostenga el cáliz. Bueno, le doy la comunión a todas las hermanas, y al final le doy, no mojo digamos, el cuerpo de Cristo en la sangre, sino que le doy el cuerpo de Cristo, ¿no? Y después el cáliz, para que ella tome del cáliz. En el momento en que ella está tomando del cáliz, le digo en voz baja, el cáliz se toma hasta el final. Esta mujer, yo me di cuenta que le impactó tremendamente, porque tomó hasta el final, me lo entregó, y se fue y se sentó. Yo no puedo decir, yo creo que casi como que se hundió en la tierra esa mujer. Fue un momento para ella de silencio profundo, de decir, bueno, todo esto que me está pasando a mí, a la congregación, ¿tiene que ver o no tiene que ver con Jesús? Claro, Jesús entregó todo hasta el final. O sea, y yo me acuerdo que en esa misa dejé mucho más tiempo el silencio, después de la comunión, para que esta mujer pudiera procesar lo que estaba viviendo, ¿no? Fue impactante, ¿eh? Así que bueno, esas 2 cosas, es importante la institución de la Eucaristía. Por un lado, para poder interpretar correctamente la muerte de Jesús en la cruz. Y por otro lado, para saber que el rito que nosotros celebramos de la misa no es un rito vacío, sino que tiene carne y sangre, para decirlo así un poco bruscamente, ¿no? Pero realísticamente, ¿no? Y que es una invitación a todos nosotros a que nuestra vida esté en coherencia con aquello que celebramos ritualmente, ¿no? A mí me entró la duda si el cáliz estaba muy lleno. ¿El de la monja esta? Sí, porque la hiciste apurar, terminar hasta el fin. Y Era una copa muy yo le llena. bueno, ahora yo le echo mucho menos vino al cáliz, pero en aquellos momentos yo le echaba bastante, ¿no? Era generoso, digamos. Entonces, se tuvo que tomar un buen sol, o sea, el cáliz, porque yo había tomado un poquito al comienzo, ¿no? Y, o sea que esta mujer realmente lo sintió.
Incluso con el sentido del gusto y del tacto, todo lo sintió. Y lo sintió en el alma. Fue impactante, sí. Maravilloso. Erika, habías levantado la mano antes, no sé si te animás ahora a preguntar. Bajé la mano, pero ahora Martín, que siguió hablando de esto de poner el cuerpo, me volvió a animar, ¿no? Iba a ser una apreciación personal y una pregunta final. Todo el Evangelio de Marcos, todo el recorrido que hicimos muy fuerte, pero a mí en particular la agonía de Jesús, en eso siento que esta poca capacidad de estar despiertos de los discípulos, como que me pareció siempre raro, ¿no? Raro que no puedan aguantar ni una hora, raro que en todo esto, ¿no?, alguien tenga sueño cuando tu ser querido está así. O sea, siempre me pareció que hay una carga ahí en representar, o yo lo percibo, ¿no?, en representarnos a la humanidad, ¿no?, al pueblo de Dios, a mí que me duermo, que he vivido dormida mucho tiempo, ¿no?, a este velo, ¿no?, que puede ser que el hombre tenga, en el que, no sé, 3 veces dice, ¿no? Claro, 3 veces bajó, 3 veces les habló, ¿no? Y siento muy fuerte eso, ¿no? Estos acercamientos de Jesús ¿no?, a sacudirnos, entonces siempre fue para mí como muy, muy fuerte, dando fibras muy personales, ¿no? Qué lindo que está esto que decís. No lo había pensado. Yo no lo había pensado. 3 veces se acerca a Jesús. Dice, Jesús se acerca a cada uno de nosotros de distintas maneras. Ustedes fíjense que si yo, por ejemplo, establezco una cita con un amigo y no nos ponemos de acuerdo en el día, la hora y el lugar, no nos vamos a encontrar nunca. Y con Dios nosotros pensamos que la cita, que los dueños de generar la cita somos nosotros. Y Dios es el que decide cuándo, cómo y dónde encontrarnos. El problema es nuestro, estamos distraídos, estamos dormidos. Estamos dormidos. Entonces yo creo que es un buen llamado. 41 dice. Lo vamos a ver mañana en el Evangelio del domingo, porque estamos domingo 1 de Adviento, ¿no?, la venida del Señor. ¿Cuándo? Viene cuándo, cómo y dónde Él quiere. No cuando nosotros queremos y dónde nosotros queremos. Por ejemplo, tengo un problema económico, En el 41, y me enfoco y digo, bueno, a ver, que aparezca y que por arte de magia me resuelve el problema económico. No es así. Dios no es una máquina que funciona y está a mi servicio cuando yo lo quiero. Las citas las define Él, cuando Él quiere, cómo quiere. Y por eso nos sorprende, y eso es lo lindo, ¿no? Que nos sorprenda, dejarnos sorprender. Ahora, claro, si estamos dormidos, puede venir 3 veces, 10 veces. En el 41 dice, ¿no?, viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta, sí. Llegó la hora. Miren, y a partir, fíjate vos, que a partir de ese momento ya no van a estar acompañando a Jesús. Se rompe la comunión. Jesús se queda solo, se lo llevan. Se queda solo. Bueno, en el 42 dice, levántense. Hay ahí hay un pedido de levántense. Sí, o sea, pero personalmente, después de todo después de esos puntos de Jesús, ¿no?, de despabilarme, ¿no? Después me dice, yo lo siento siempre muy personal, levántense, y siento ese de incorporarme de algo. Bueno. Sí, a mí personalmente. Y por segunda vez me pasa en este Evangelio de San Marcos, que cuando en el último versículo del 15, ese centro tan importante, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, yo no sé si por la película, y si fue por la película, pido disculpas,
pero es un momento para mí de rodillas, ¿no? Ese final de ese versículo a mí me hace arrodillar. Si bien en la pasión tenemos, ¿no?, los momentos en que nos arrodillamos instantáneamente, sabe, por más que nadie le guíe, le diga, ¿no?, lo hacemos en la liturgia. Para mí, en mi vida personal, este momento en el que el centurión, el evangelista le hace decir eso al centurión, yo lo siento muy fuerte y es una necesidad de arrodillarme en esa creencia, ¿no? Y lo vivo así, posiblemente por mi experiencia personal, que yo me convertí de grande, digamos, ¿no? Entonces me siento un centurión posiblemente, y me siento mucho en estos discípulos que dormidos tantas veces, ¿no? Y el Señor se acerca y se acerca. Entonces, te agradezco. este evangelio me toca el cuerpo fuertemente. Son 11:35. Martín, Yo y no lo sé, último que... yo creo que podríamos seguir unos minutos más porque da el tema, ¿no? Vamos a seguir un ratito más. Quien quiera retirarse lo puede hacer, obviamente. Pero sí, lo que está diciendo Erika a mí me da la posibilidad de primero de retomar todo lo que hemos dicho a lo largo del curso. Es decir, que el título es el primer versículo, ¿no? El primer versículo de Marcos es el título de todo el Evangelio, ¿no? Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, ¿no es cierto? Comienzo, dice así, Argetu Evangeliu Jesús Christu, Huiu Theu. Comienzo, fundamento del Evangelio, de la buena noticia, es Jesús. Es que Jesús, ese Jesús que caminaba por la Palestina, es el Cristo, el Mashiach, el ungido, el Hijo de Dios. Y hemos visto cómo a mitad del Evangelio es Pedro quien dirá, tú eres el Mashiach, el Mesías, el Cristo, ¿no? Y al final del Evangelio, así son los dos momentos culmen que tiene el Evangelio. Al final es un centurión adulto, romano, el Evangelio dirigido a la comunidad romana, el que viéndolo morir de esa manera, dice estas palabras, ¿no? ¿Cómo de esa manera? Ya lo hemos dicho, no blasfemiando, no gritando, no insultando, con una serenidad impresionante, ¿no? Como de quien lo entrega todo, ¿no? Me viene a la mente lo que decía el poeta, ¿no? La rosa pisoteada por la bota del opresor se venga, de vengarse, se venga exhalando su último perfume, ¿no? Es impresionante la entrega de Jesús, ¿no? Y viéndolo morir de esa manera, entonces es que exclama, y ahí, bueno, este es el relato de Marcos, que atención, no saquémonos de la mente que son simples crónicas desnudas, ¿eh? Los evangelios no son una obra fría de 4 cronistas imparciales, me refiero a los 4 evangelios, imparciales, distantes, sino 4 testimonios de amor nacidos en las comunidades de creyentes que quisieron contar al mundo quién era Él, quién era Jesús, el hombre que había colmado de sentido sus alegrías y sus lágrimas. Estas son las palabras del padre Armelini cuando presenta su comentario completo a los evangelios, ¿no? Y esta expresión que a vos te impactó siendo adulta, a mí me impactó a los 18 años, me acuerdo muy bien, yo estaba, mi padre me dice, acompañá a tu abuelo. Mi abuelo era alemán, entonces yo lo acompañé, fue mi primer viaje al exterior, así, un viaje lejos. Estábamos en Alemania y estábamos en la casa de su hermano, un hombre muy creyente, luterano, el cual me hizo escuchar, en aquel tiempo estaban los long play, ¿no? Me hizo escuchar la pasión de Jesús según San Mateo, la de Bach, la pasión de Bach, ¿no? Basada en el Evangelio de Mateo. Y yo recuerdo muy bien
cómo me impactó a mí esa área donde se escuchan, digamos, esa parte, después de un área muy bonita, en el que el coro dice wahrlich, en alemán, wahrlich, verdaderamente. Es impresionante, ¿no? Verdaderamente, realmente, este hombre era hijo de Dios, ¿no? Nunca me lo voy a olvidar aquello, y me quedó, por eso yo no traduzco realmente, sino verdaderamente, porque es la palabra clave, ¿no? Es verdad. Bueno, no sé, otra pregunta. Sí, bueno, primero hay muchos agradecimientos, agradecemos también todo lo que ahí después yo te voy a pasar lo que están poniendo todos, y antes de que se retiren por el horario, hay dos clamores del pueblo, Martín, acá, dos clamores. Uno es si estos textos que vos preparás para cada encuentro, en algún momento los vas a mandar. Ah, sí, yo les mandé los audios, los videos, pero les voy a mandar también el texto, sí, en PDF, en formato PDF. Bien, y lo segundo es si tenemos curso bíblico en el 2023. No sé, bueno, el que no quiere que levante, el que quiere que levante la mano, no sé cómo decir. Todos queremos. Si vemos muchas manos levantadas. Sí, el año que viene va a ser un año difícil para mí, para los frailes tenemos capítulo provincial. Bueno, yo voy a tener que colaborar para la preparación del evento, pero sí, pienso que ya lo pensé, digamos, y como el capítulo va a ser en octubre, yo creo que el curso lo podríamos hacer de febrero, comenzar el último sábado de febrero y terminar el último sábado de septiembre, con lo cual tendríamos 8 sábados, 8 encuentros, como este año, 8 encuentros. Así ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio? Y la idea sería, como a nivel litúrgico este año la Iglesia sigue el Evangelio de Mateo, tomar el Evangelio de Mateo, de manera que les sirva a ustedes incluso cuando van a la iglesia, para prepararse espiritualmente al Evangelio del día. Como chico malo les diría para tomarle examen al cura a ver si dicen cosas coherentes. No, mejor no eso, mejor no. No, eso no. Para prepararse, sí, para leer y para escuchar el Evangelio con mayor inteligencia, con mayor, digamos, fruto, ¿no? Así que bueno, sería el Evangelio según San Mateo, que canónicamente hablando, en las Biblias nosotros en la Biblia tenemos el orden canónico de los libros, ¿cierto? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros este año hemos comenzado con Marcos porque cronológicamente Marcos es el primero, es el más antiguo. Pero el año que viene ya nos amoldamos al ritmo litúrgico de la iglesia, así que va a ser Marcos. Y va a ser de febrero... Mateo. Y va a ser de septiembre de febrero a septiembre. Sí, acá estoy viendo que el 25 de febrero, que sería el último sábado, ya estamos, ahí empezó la cuaresma, así que estaríamos justo en el inicio de la cuaresma, el primer sábado de cuaresma y el último de febrero. Arrancaríamos ahí entonces. Perfecto. Bien. Bueno, siendo menos cuarto, yo les diría, vamos terminando, cerramos la grabación, yo les doy la bendición, y después se quedan los que quieran, nos quedamos un ratito más hasta las 12. Bien. Para aquellos que quieran quedarse un ratito más. Bueno, la bendición para cerrar el video. Sí, antes de la bendición, entonces quisiera agradecer a Erika, a Verónica y a vos, especialmente Débora también, por la ayuda técnica. Quiero agradecer a aquellos que han colaborado de distintas maneras, incluso algunos que lo han hecho económicamente, que siempre es una ayuda, que nos viene bien. A todos y a todos los que han participado, ¿no? Con sus preguntas, con sus testimonios, a todos, realmente agradecer a Dios, ¿no? En definitiva, y a la Santísima Virgen, que nos ha permitido comenzar y terminar este segundo curso bíblico. Ya muchos de ustedes participaron el año pasado en el curso sobre Pentateuco, Antiguo Testamento, así que bueno, el Señor nos permitió comenzar y terminar. Así que bueno, agradecidos, yo con mucho gusto les doy la bendición y me encomiendo
nos encomendamos con nuestro equipo a las oraciones de ustedes. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere.